Hoy, en Justicia en la Mira, el caso de Víctor Jara y Litre Quiroga. Veremos algunos de los detalles inéditos en una de las causas más emblemáticas en casos de derechos humanos, en donde se condenó injustamente a 9 uniformados y en donde se pagaron millonarias indemnizaciones de perjuicios a las víctimas. En este caso se investigaron hechos relacionados a la detención y la muerte de Víctor Jara, reconocido cantautor chileno, embajador cultural de Salvador Allende y miembro del Partido Comunista, y de Litre Quiroga, que era el director general de Servicio de Prisiones de Salvador Allende. Hechos ocurridos entre el 12 y el 15 de septiembre del año 1973 en el recinto denominado Estadio Chile o actual Estadio Víctor Jara. A pesar de que los hechos datan de 1973, la investigación penal recién comenzó el año 2005 con la primera querella y terminó dicha investigación con sentencia de término el año 2023 mediante sentencia de la excelentísima Corte Suprema. Sin embargo, y a pesar de la larga data de investigación y de juicio penal, la sentencia condenatoria a estos 9 uniformados no logró acreditar que alguno de ellos le hubiese disparado una sola bala a Víctor Jara o Litre Quiroga. Es decir, estas personas fueron condenadas no por disparar y matar a las 2 víctimas del caso, sino que son condenadas por haber estado supuestamente en el Estadio Chile y haber cooperado con los autores materiales de alguna forma que no está explicitada en la sentencia. El primero de estos condenados era un teniente de ejército en la época. Se dice que estuvo en el Estadio Chile y que habría custodiado a algunos detenidos en el Estadio Chile. Y además que era una persona violenta. Con estos 3 elementos se condenó como autor de la muerte de Víctor Jara y Litre Quiroga a este miembro del ejército sin mayor prueba. El segundo de los condenados era otro teniente que estaba con licencia médica, pero que a pesar de aquello se le recriminó por la sentencia haber interrogado a algún detenido y haber estado en algunos días de esa época en el Estadio Chile. Eso bastó para condenarlo como autor de la muerte de Víctor Jara y Litre Quiroga. Otro de los condenados estaba a cargo del registro de detenidos, es decir, de todos los detenidos que entraron al Estadio Chile, esta persona le tocó hacer registros documentales y fichas de estas personas. Bastó eso para que la sentencia lo condenara como autor de homicidio de Víctor Jara y Litre Quiroga. El cuarto de los condenados era otro teniente de ejército que ni siquiera estaba en el Estadio Chile en la época en que muere Víctor Jara y Litre Quiroga. Las hojas de vida de este oficial señalan y lo felicitan por haberse tomado el puerto San Antonio entre el 11 y el 18 de septiembre del año 1973. Constan en el proceso. Además declaran 8 testigos que lo vieron en la misma época en el puerto de San Antonio. Y declaran otros 15 testigos que no lo vieron en el Estadio Chile, a pesar de que ellos estaban en ese lugar. Y además hay otros 13 testigos que no lo reconocen. Producto de ello es que cuando se llevó a cabo la reconstitución de escena, el ministro que llevó la investigación no lo citó a la reconstitución de escena porque entendía que no estaba en el Estadio Chile. Y a pesar de todo ello, fue condenado como autor del secuestro y de la muerte de Víctor Jara y Litre Quiroga. El quinto de los condenados era otro teniente de ejército que venía desde Antofagasta, del regimiento Esmeralda, que llegó después del 11 de septiembre al Estadio Chile y que se fue antes de la muerte de Víctor Jara, pero bastó con que la sentencia dijera que tenía un carácter fuerte, que tenía mando de tropa y que tenía un ayudante para que con estos 3 elementos se le condenara como el autor de la muerte y secuestro de Víctor Jara y Litre Quiroga. El sexto de los condenados estaba a cargo de implementar como centro de detención el Estadio Chile, es decir, no tenía nada que ver con los detenidos, sino que llegó antes e implementó la parte administrativa para que el recinto funcionara, y bastó eso para condenarlo como el autor de la muerte y secuestro de Víctor Jara y Litre Quiroga. El séptimo de los condenados también era un teniente de ejército, también llegó al Estadio Chile para ver la parte logística de todo lo que significaba que funcionara el centro de detención por esos días, y bastó eso
para que nuevamente la sentencia lo condenara como el autor de la muerte de Víctor Jara y Litre Quiroga. El octavo de los condenados se le encargó la misión de custodiar el perímetro externo del Estadio Chile. Es decir, no tenía nada que ver con los detenidos, no tenía nada que ver con los interrogatorios, menos con la muerte y secuestro de las personas que estaban adentro, y terminó también siendo condenado por los mismos hechos y por ser autor de la muerte de Víctor Jara y Litre Quiroga. Y el noveno de los condenados era un fiscal militar que fue un solo día al Estadio Chile, que le tocó interrogar a una de las personas que estaban ahí detenidas, y bastó eso para ser condenados como encubridor del secuestro y del homicidio de Víctor Jara y Litre Quiroga. Como se pueden dar cuenta, ninguno de ellos le disparó una sola bala a las víctimas. Ninguno de ellos tiene responsabilidad directa con el homicidio de estas personas, y aún así la justicia los terminó condenando a 8 de ellos en calidad de autores a la pena de 25 años de cárcel, y a otro de ellos en calidad de encubridor a la pena de 8 años de cárcel. Además de los 9 injustos condenados en esta causa, nuestros tribunales de justicia ordenaron el pago de millonarias indemnizaciones de perjuicio a los parientes de las 2 víctimas. A modo de ejemplo, los parientes de Víctor Jara recibieron la suma de 450 millones de pesos en indemnización respecto a la señora de Víctor Jara y las 2 hijas. Y en el caso de Litre Quiroga recibieron 920 millones de pesos divididos en la señora, 3 hijos y 4 hermanos. Es decir, el Estado de Chile ordenó pagar una indemnización total de 1.370 millones de pesos, que si lo calculamos a la época en que debieron haberse cobrado, es decir, al 2023, con una calculadora inflacionaria cualquiera, daría una cifra cercana a 1.787 millones de pesos. ¿Te parecen justas estas condenas a estos uniformados con esa prueba? ¿Te parece justo que se pague con nuestros impuestos esas indemnizaciones millonarias? Espero tus comentarios, escucho tus opiniones, suscríbete al canal, estaremos prontamente con otro caso.